Presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas. Bienvenidos a un nuevo capítulo en este caluroso febrero de La Mesa. Invitado de hoy, una persona que sigo, es un emprendedor, podcaster, influencer en materias de educación financiera, inversiones prácticas, Francisco Ackerman. ¿Qué tal, Francisco? Gracias por estar acá. Hola, hola, ¿cómo está Iván? Mira, para los que ven el programa, que en general tenemos ministros o gerentes generales, a mí me interesa mucho porque creo que la educación financiera es súper importante. El año pasado, con el semanal, mi newsletter, hicimos para algunos de ustedes varios talleres, hacíamos talleres sobre educación financiera y a veces son cosas complejas, son difíciles de explicar y es difícil mantener la raya entre ser como marketinero de productos y explicar bien cómo funciona la economía y el mundo de las inversiones. Y creo, Francisco, ¿no?, que lo hace bastante bien y creaste todo tienes más casi 300.000 seguidores en Instagram, 15.000 seguidores en LinkedIn, tu podcast tiene miles también de gente que te escucha y te lee. Así que vamos primero, ¿cómo llegaste? ¿Por qué te dieron ganas de emprendedor? Lo entiendo, y hemos tenido emprendedores antes, pero ¿qué te dio por quiero explicarle a la gente cómo funciona el mundo de las inversiones y el mundo de la economía, el mundo de las finanzas? Buenísimo, lo explico. La verdad es que nació por un tema de una vivencia, la verdad, una vivencia personal que yo por mucho tiempo trabajé, justamente estaba metido en el mundo del emprendimiento, estaba trabajando en una startup de la cual me convertí en socio y en esa empresa me empezó a ir bien, que a la empresa también, pero en el tiempo que yo iba creciendo, iba aumentando mis rentas, pero aumentaba con mis angustias, en el fondo. Siempre me iba endeudando más, porque me juraba, no sé, tenía algún ego en ese, yo hoy día lo reconozco como un ego, pero me cambiaba el auto, salía a comer varias veces a la semana, me compraba café todos los días en, no sé, pues, Starbucks en vez de comprarme, o sea, en vez de hacerme el café que había gratis en la oficina. Entonces, eso me llevó a una situación financiera súper compleja, donde el 2019, a finales de año, yo tenía hartas deudas, y ahí fue como que en Año Nuevo, mirando a mis amigos cercanos, viendo que todos ya estaban como cumpliendo sus básicos como sueños, como la primera casa, se habían comprado un auto, yo lo tenía con cuotas todavía, y yo dije, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó en el camino? Se supone que soy alguien inteligente, eso es lo que yo pensaba siempre. Mi mamá se sacó la mugre por educarme, no tengo papá, pero entonces para mí era un peso igual eso, como me sacaron adelante y estoy botando todo a la borda en el fondo. Y ahí dije, quiero cambiar mi vida. 2020, comencé a hacerlo y a los 3 meses, para hacer el cuento más corto, empecé a ahorrar un tercio de mi sueldo y bajé 20 kilos aparte. Es un dato anecdótico, pero también yo tenía problemas de sobrepeso, entonces me defino como que tenía muchos problemas de excesos, excesos de deuda, excesos de sobrepeso. Y fue tan bonito, porque todo esto lo aprendí gracias a podcast. Yo empecé a salir a caminar y a escuchar podcast de educación financiera, justamente, uno que se llama Neurona Financiera. Y fue tan lindo que yo dije como, oye, este gallo que hace el podcast ayuda a miles de personas sin buscar nada a cambio. O sea, obviamente tiene su libro y sus cosas, pero dije, pero en verdad esto es una maravilla de contenido, quiero hacer lo mismo. Y empecé a hacer el primero un podcast de educación inmobiliaria. Ese fue el primero, que se llama Aprende de Inversión Inmobiliaria, que como yo trabajaba en la industria, 8 años, tenía harta experiencia, dije, voy a empezar a compartir mi conocimiento inmobiliario. Y empecé con el podcast, que me empezó a ir bien, y empecé con las redes sociales, en este caso con TikTok, a hacer videos chistosos que no funcionaron. Y después me puse a hacer, porque estaba aburrido en la pandemia, y después me puse a hacer videos, dije, en vez de hablar tonteras, ¿por qué no hablo cosas serias? Me puse a hablar de educación inmobiliaria, de beneficios tributarios en la inversión inmobiliaria, y esto empezó a agarrar vuelo. Y así empezó. Eso fue, no tenía un objetivo de ser influencer ni nada, pero en algún minuto llegaron, no sé, los 100.000 seguidores y fue como, wow, parece que estoy impactando a la gente y sentí como ese mismo recuerdo de lo que me pasó a mí con el podcast. Dije, tengo que hacer esto en serio. O sea, si tengo la posibilidad de llegar a gente y ayudarla como me ayudó a mí este gallo, que se llama Rodrigo Álvarez, yo dije, quiero hacer lo mismo. Y ahí empecé, ahí me nació el apetito por sí ser un influencer. No, hablemos ahora de finanzas y economía. Tú estudiaste
administración de empresas, después tienes un posgrado, pero no eres un experto en inversiones, pero sí trabajaste en el sector inmobiliario mucho tiempo, cuando dijiste. Sí. Eh, ¿Cómo te nutres tú de información y después cómo decides tú lo que quieres traspasar y lo que no te parece tan relevante? No, súper buena pregunta, porque efectivamente mi contenido trata de hacer muy sencillas las cosas que yo aprendo en simple, en el fondo, ¿no? Yo no soy un economista, ni estudié un magíster en finanzas, yo me fui por el lado de la innovación. Entonces, mi contenido siempre es bastante básico, porque quiero cumplir más que un sueño, es como ser el que hace despierta el switch en las personas de querer aprender inversiones y después aprender con expertos de verdad. Entonces yo hago muchas entrevistas y me nutro mucho de ellas. Por ejemplo, quise aprender de, no sé, pues, del mundo de las acciones y el trading. Invité a Tomás Claro, que trabajó 12 años en la mesa de dinero, que se convirtió en uno de los traders más reconocidos en Chile. Dije, quiero aprender de él, lo invito a mi podcast, aprendo. Y lo que aprendo después lo uso para mis contenidos, pero además dejo el contenido bruto, original, que es el que yo me nutrí, disponible. Después digo, ya, quiero aprender, no sé, de temas hipotecarios. Ahí manejo un poco más, pero yo era más de inversión inmobiliaria, entonces invito a alguien que sea experto en temas hipotecarios y me voy nutriendo de eso. En fondos mutuos. Yo empecé a invertir en distintos instrumentos porque empecé a tener ahorros y por fin podía hacerlo. Entonces partí con fondos mutuos y dije, ya, quiero aprender de fondos mutuos, ¿por qué no entrevistar al dueño de la administradora de fondos donde tengo mi plata? Porque me ha ido bien y me gusta. Perfecto. Hice la entrevista a Fernando Gómez en ese minuto, también una persona con muchísima experiencia, muchísimas, trabajó DBA, ¿no? harto. ¿Ah? DBA se llama, ¿no? DBA, ¿cómo se llama la empresa, Fernando? DBA Capital, sí. DBA. Y si pudiera, lo haría con todo. O sea, me encantaría invitar, no sé, pues, a las empresas más nuevas, tipo Pedro Pineda de Fintual también. Entrevisté a su socio. Y así, en base a entrevistas, por querer aprender y entregar el conocimiento, yo fui aprendiendo a la vez, porque es muy, muy simpático el tema, pero cuando uno quiere enseñar, como que aprende mejor, porque me ponía súper atento mientras hacía la entrevista, porque después yo sabía que tenía que hacer contenido sobre eso. Entonces empezaba a practicar, revisaba lo que hice y con eso después hago mis contenidos. Entonces entendía mejor en el fondo lo que estaba haciendo. Hay una recomendación para todos, si alguien quiere, por ejemplo, ponerse la meta de aprender un poquito mejor, en mi caso yo soy más de audios, pero si quiere enseñarle a su hijo, ponte tú, el hecho de querer enseñarle a alguien te va a hacer prestar bastante atención. Vamos a la médula. Qué es lo que son a una persona que empieza? Porque como todo en Chile, que todo se politizó, hay como un prejuicio, a mi modo de ver, en cierta gente, un prejuicio en contra de lo que es el mercado, ya sea el mercado inmobiliario, invertir, o el mercado financiero, ¿no? Cuando bien usado y bien regulado es un instrumento para generar estabilidad económica, Sí. crecimiento. ¿Cuáles son para ti si me nombras tres o cuatro de los prejuicios o los mitos que a ti te gusta derribar cuando le estás explicando a la gente sobre educación financiera? O sea, el primer mito de Frentón, que ese me ayudó a mí, que el dinero es malo. Ese es un mito que hay dando vueltas siempre, que como que la gente que se hace plata, seguro que se le robó a alguien, o algo tiene que haber hecho para tener plata, y como que genera un prejuicio tan severo, que eso a través de un libro que me gustó mucho, que se llama Los secretos de la mente millonaria, que hay gente que le da cosa leerlo, de hecho, porque dice la palabra millonaria, y es totalmente lo contrario. Habla mucho de estas creencias limitantes, porque cuando uno piensa que todo es malo, tener plata es malo, uno sin querer la gasta, y como que en consumo, en lo que sea, en salir, con amigos, eh, pero no se la deja para crecer financieramente de forma responsable. Entonces, esa es una, primero que todo. El tema que el dinero es malo, el dinero no es ni bueno ni malo, simplemente es. No es como que uno dijera que el refrigerador es malo o es bueno, no tienen juicios de valor, son básicamente una forma que se creó para transmitir valor, no tiene nada más que eso. Y el valor es lo que uno percibe o entrega a los demás. Entonces, si uno entrega alto valor, uno empieza a poder venderse como persona a mayor precio, porque ese valor se convierte en precio, y ahí uno empieza a entender un poquito que el dinero no tiene en el fondo un juicio, sino Amoral. que No no es tiene ni una moral, moral ni moral, es exactamente. amoral.
esa El moral, tema de efectivamente. inversión, que también hay como un prejuicio en contra de invertir. Ya, el de invertir, uno típico es que es solo para expertos, es para gente que sabe, como para universitarios que estudiaron alguna carrera afín. Y es totalmente contrario. Obviamente puede ser que algunas carreras te encaminen de mejor manera, pero yo me he encontrado con cientos de personas que escuchan hoy día los podcasts y todo, y actores, profesores, párvulos, diseñadores de todo tipo, y que se dieron cuenta que se podía aprender de finanzas personales e inversiones porque simplemente tiene mucho sentido lógico. Lo único malo que me doy cuenta, que esto ya no es un prejuicio, porque en verdad ocurre, es que el lenguaje financiero comienza a hacerse complejo y uno tiene que pasar por el proceso de simple a complejo con el tiempo. Y lo que ocurre es que la gente que aprende finanzas, como que pareciera ser que le gusta hablar de forma compleja y eso hace que la gente que no sabe todavía esos términos se aleje, porque suena como que, esto es algo difícil de unos pocos que tienen el secreto y para nada. En verdad, por eso también mi desafío en hacer tan simple el lenguaje financiero, el lenguaje de inversiones, para que las personas entiendan que, por ejemplo, no sé, pues, una acción que uno dice que es simplemente un pedacito, y con palabras sencillas, un pedacito de una empresa de la cual tú puedes ser parte, que te gusta, que por ser parte dueño de ese pedacito te dan utilidades, o crece o baja, si que le va bien o mal, y ahí uno puede simplificar mucho el contenido. Entonces, invertir es para todos. Si uno tiene 1.000 pesos, ya puede invertir, que eso es súper importante, el que se necesita un monto grande O sea todavía. que no necesita ser millonario uno para poder empezar a No ahorrar. necesita ser exactamente. ¿Cuál es la Ese, diferencia? Si le explicamos a una persona que está mirando este programa, no, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo le explicarías tú en tu lenguaje simple y claro la diferencia entre invertir y ahorrar? ya, pero primero que todo, ahorrar para mí es la primera patita antes de invertir. Ahorrar es simplemente gastar menos de lo que ganas. Esa es la definición de ahorrar. O sea, en simple, si tú generas 800.000 pesos de ingreso, 1.000.000 de pesos de ingreso y gastas 800 y te sobran 200, o más que te sobra, pero puedes no ocupar esos 200, ya es ahorro. Y ahí está un montón de métodos para hacer lo que es pagarse a uno primero. Uno puede mezclarlo con el amor propio, que si uno le pone como un poquito más de corazón al asunto y esfuerzo, pero ahorrar es simplemente que tengas excedentes entre tus ingresos y tus egresos. Nada más que eso. Y la patita 2 es cuando yo ya tengo esa capacidad de ahorro o ahorros, porque quizás tengo porque por algún motivo te llegó una herencia, lo que sea, pero tengo ahorros, que es dinero que no necesito para mi diario vivir común. Invertir es hacer que esos ahorros crezcan a través de instrumentos de inversión, que ahí hay una infinidad de instrumentos que tienen distintos tipos de riesgo, pero invertir es hacer que la plata comience a crecer a través de invertirla en ya sea negocios, acciones, inversión inmobiliaria, crowdfunding, que al final es más que es como un vehículo que no es de inversión en sí mismo, sino que invierte de forma colectiva en otro vehículo, en un instrumento, pero es hacerlo crecer. Invertir es hacer crecer la plata, ahorrar es guardarla y tener este excedente entre ingreso y egreso. ¿Cuáles son, si tú le decías a alguien que está empezando, nuevamente, que está mirando el programa, que te sigue, no lo más sofisticado, pero bastante básico, dice, ¿sabes qué? A mí yo todas las meses estoy pudiendo ahorrar X tanto, y la verdad que he mirado fondos mutuos, he mirado inmobiliarios y he mirado acciones. Explícaselo en sí, explica también en simple las diferentes opciones y cómo creo que le aconsejas tú a la gente. Ya. Primer consejo, por favor, el que esté escuchando, invierta siempre en lo que conoce. ¿Ya? No empiece a preguntarle a la gente, oye, díganme en qué invertir. Siempre al que mejor le va, y lo he visto y lo he entrevistado a cientos de personas muy buenas invirtiendo, es que invierten en lo que más saben, en lo que más estudiaron, en lo que más años llevan construyendo, en el fondo. Entonces, eso es lo primero. Y ahí hay un set de inversiones, yo le diría, primero que están los clásicos instrumentos de renta fija, que podríamos decir que es como para las personas más conservadoras, donde entran los depósitos a plazo, los money market, los depósitos en UF, que básicamente son instrumentos que están más pensados para proteger nuestro capital, no para hacerlo crecer. Puede ser, y justamente hoy día el que está escuchando va a decir, pero ¿cómo? Si un depósito a plazo están dando casi el 1%. Bueno, eso es temporal, no es común, y hoy día están bien interesantes los instrumentos de renta fija porque
justamente la renta, o sea, la crisis mundial está haciendo que los bancos obviamente resguarden capital para prepararse ante una recesión y tengan que tener dinero, entonces están, por así decirlo, dadivosos con las tasas, pero no es algo normal. Pero entender que ese es un instrumento de ahorro puede crecer un poquito a veces. Por ejemplo, los que son UF más 1% más 2% quiere decir que tu dinero está protegido sobre la inflación. Y para quien no sabe lo que es la inflación, es que los precios aumenten, entonces, en efectos simples, tu sueldo vale menos, entonces te alcanza para menos cosas con el mismo sueldo. Entonces, si tus ahorros crecen con la inflación, estás protegiéndolos de esto. Y después vienen los instrumentos de renta variable, donde encontramos, por ejemplo, las acciones, que ahí yo digo a las personas que entiendan que es como ser un francotirador. La acción es un pedacito de una empresa que tú eliges comprar ese pedacito porque tú crees, y por eso es importante que uno estudie para que esa creencia se base en conocimiento, que esa empresa va a tener buenos resultados en el futuro, va a tener un buen crecimiento, entonces tú quieres ser parte de ese crecimiento. Entonces tú compras una acción, un pedacito de esa empresa para participar de eso. Nadie compra para esperar que pierda. Y después, entonces, significa que tú eliges de a una y se puede invertir incluso fracciones de acciones en Estados Unidos a través de aplicaciones muy sencillas en nuestro país, como no sé, un Racional, un Fintual, etcétera. Y no hay que ir tan a empresas tan novedosas, para alguien que es más conservador, pues en los mismos bancos invertir en acciones en Chile. Y después vienen los fondos mutuos, para ir terminando esta parte como de rentas, que en fondos mutuos es un mar. Hay fondos mutuos que imitan la renta variable, la renta fija, pero imagínense que acá en vez de ser un francotirador es una malla, donde adentro tienen un montón de estas acciones o incluso tienen instrumentos, tienen bonos de gobierno, acciones, depósitos a plazo, incluso tiene un montón de cosas. Entonces, esta malla agrupa un montón de instrumentos de inversión y ahí, entre más riesgoso, probablemente porque ese fondo tiene puras acciones de empresas riesgosas, de empresas que, no sé, pues, tecnológicas, que todavía están apostando al crecimiento, que creen en el metaverso, y lo que sé yo, y las que son más conservadoras están por el lado de más bonos de gobierno, más deuda, más instrumentos de esas características. Entonces, así uno puede ir como entendiendo qué es lo que son estos instrumentos para después decidir, ya, ahora sí no sé, pues si a mí me gusta la tendencia de las energías renovables, puedo salir a buscar quizá un fondo para no invertir en una sola empresa, porque no sé si voy a poder achuntar a la cual va a ser la que gana, pero a un fondo que quizá agrupe un montón de empresas de esas características. Y si me resulta que a mí me llegó, ahorré suficiente, tengo suficiente o el equivalente a un pie de un departamento como comprarlo como renta, o yo recibo una herencia, sé yo, no, yo sé que tú hablas un montón en tu Instagram, ¿no? Que donde más te sigo, donde más te escucho tus opiniones, ¿no? Y digo, ¿qué es lo que tengo que analizar para decir si compro este departamento como inversión o lo meto en, no sé, por una APB o en un fondo mutuo? Ya, hay que entender un par de cositas, son instrumentos súper diferentes, porque el bien inmobiliario, o sea, para mí es de las mejores inversiones, me encanta, pero tiene sus riesgos también, como toda inversión, y te deja el dinero congelado, por así decirlo, es poco líquido. Entonces a veces uno dice, oye, esto contra no sé, pues, contra un fondo mutuo, sí, pero es que el fondo mutuo uno lo puede retirar cuando quiere, acá la propiedad, si te embarcas, te embarcaste, hasta que se cumpla el negocio que uno quiere. Entonces, ¿qué tienes que saber de la propiedad? Uno, importantísimo, verificar que esté bien ubicada. Para eso tengo información, ahí pueden escuchar mi podcast para no irme en todo el detalle, pero que esté cercana a distintos servicios, cercana a la estación de metro, si está en la capital, si está en regiones a 15 minutos de servicios como salud, educación, centros comerciales, etcétera. Eso habla de una ubicación que va a tener posibilidades de renta rápida y alta, porque harta gente quiere vivir al lado de los servicios, buena calidad, etcétera, una serie de factores de que estés eligiendo bien. Y después, importante que estés comprando por debajo de precio de mercado, o sea, que estés al frente de una oportunidad. Porque si no, significa que tú quieres apostar al futuro, a lo que pase en el país, en la situación. O sea, si tú compras a precio de mercado, tú esperarías que todo crezca. Cuando tú compras más barato, estás ganando en la compra. Tú sabes que estás comprando mejor y que casi que al día siguiente podrías vender más caro. Entonces, comprar ofertas es súper interesante. Y las condiciones comerciales, más tus condiciones crediticias. Es muy importante conocerse. Si tú dices, oye, qué sé yo, el banco me puede, coticé con una preaprobación con los bancos y descubrí que me dan hasta 5.000 UF, qué fantástico, y ahí tú puedes decidir,
¿Cuánto de eso quiero ocupar? 2.000. ¿Cuánta capacidad de ahorro voy a ocupar? ¿Qué recomiendo yo? No pasarse del 50%. O sea, si tú puedes ahorrar 300 luquitas o 400 luquitas, no ocupes más de 200 en un pie o en la cuota de este departamento porque si no vas a quedarte hasta el cuello. Te pasa cualquier emergencia y te quedaste, pero de pato. Entonces, tratar de irse por ese lado. Y si uno dice, quizás no es el momento, no cumplo con todas estas condiciones de encontrar la buena oportunidad y de estar yo bien financieramente, estos otros instrumentos te sirven para ir engrosando en el fondo el hábito, las prácticas y quizás acumulando dinero para un pie y uno a veces puede pasarse de un instrumento a otro. Si uno está en un instrumento, no sé, de un fondo y está creciendo y qué sé yo, tienes X millones ahorrados y te das cuenta que los puedes en algún minuto decir, oye, ¿sabes que ya ahorré un pie? ¿Por qué no sacarlos de acá a una inversión inmobiliaria? Obviamente hay que comparar las rentabilidades que uno esperaría, porque la inversión inmobiliaria tiene apalancamiento, que te multiplica el capital, si es que sale bien, entonces ahí empiezan otros factores que es bueno entenderlo un poquito en detalle para ver qué es lo que está haciendo uno. Oye, tú les aconsejas a la gente, como algunas explicaciones que han dado acá, algunos ejemplos, metamos en algo un poquito más complicado que un poco la política, en el sentido de que cuando a ti te preguntan o cuando haces tus podcasts o cuando haces tus videos, obviamente que en estos años hay un factor a la hora de decidir en qué invertir o cómo invertir, aunque sea de un inicio, Obvio. un comienzo muy básico, hay un porcentaje que es lo que los expertos le dicen la incertidumbre política que ha permeado todas las Totalmente. decisiones. ¿Tú cómo incorporas eso a la hora de explicarle a la gente cómo tomar decisiones? Es un tema complejo porque genera demasiadas emociones y emociones que empiezan a hacer que muchos, básicamente por un sesgo político, o sea, por si estoy contrario o a favor de quien esté en el gobierno, eh, independiente si está buena la inversión, no lo voy a hacer porque se empiezan a pasar películas de que todo va a irse a una dirección que, no le- que ellos creen que no es la correcta o que sí. Entonces, yo trato de alejar bastante el concepto política como de pelea política en mi contenido, porque si no se generan roces muy importantes y mi sueño es que la gente se eduque financieramente en todos lados. Y si uno mete el factor político, hay personas que deciden dejar de seguirte simplemente por tratar de decir si una tendencia es más favorable o no para los mercados, que a veces es así, simplemente. Entonces, lo abordo súper, con mucha cautela, muy poquito, y, y en general trato de que las personas traten de como razonar lo que va a ocurrir. Por ejemplo, si hay incertidumbre política, ya sea porque se está cambiando una constitución, porque está un gobierno distinto a lo que ha habido durante, no sé, por las últimas décadas, eh, obviamente hay que entender que eso va a significar algunos remesones como retiro de capitales, como personas que están invirtiendo en otros países que antes no se veía tanto, que se dolarice un poquito más la moneda en Chile, que antes no se hablaba de eso y de ahí lleno de cuentas en dólares. Y todo eso son factores que uno puede tomar la información y decir, no, yo no creo nada, eso es un cuento, o decir, esto está pasando, lo tomo para ocuparlo a mi favor. O sea, ¿abro entonces la cuenta en dólares gratis? Sí, la abro. Me pongo a invertir quizás más diversificadamente porque el país no sabemos si va en la dirección, todavía no sabemos en qué dirección va a ir concretamente, entonces quizás hay que tener un poquito invertido acá y un poquito en otro lado. Eh, no sé, po, hay gente que me pregunta, invierto en la AFP incluso, y digo, pucha, yo encuentro que el trabajo que han hecho en cuanto a netamente inversión, pese a que hay cosas que en el camino no le puede gustar o no de los modelos, pero sus fondos estaban invertidos razonablemente bien. Era inflación más 5,5% en los últimos 20 años, lo cual es bastante interesante en comparación con muchos instrumentos. Y uno puede decir, simplemente por pensar que la AFP es algo político, se sale. Pero, pero hoy día sí uno puede decir, no sé si el modelo lo van a cambiar, quizás tengo que tener mi plata en cosas parecidas a estas, pero en instrumentos de renta privada o instrumentos privados diferentes que no tengan estos como tintes políticos que quieren bajar algo. Entonces, hay que tomar la información, decirla con precaución eh, y explicar en el fondo que las cosas políticas tienen impacto, obviamente, en lo que hacemos en la economía, o sea, no sé, por el dólar también se movió muchísimo con todos estos vaivenes que ocurrieron estos años. ¿Y qué pasó? Hay personas que aprovecharon y compraron dólares en su minuto, después los vendieron, hay personas que
se pusieron a especular de sobra y a decir que no sé, el dólar iba a sobrepasar la luca y al revés, dañaron a muchas personas que creyeron en eso. Entonces hay que ser muy cauteloso con la información. Cuando alguien dice, oye, lo que está pasando ahora va a hacer que la cuestión suba, ojo, porque hay muchos factores, no es unifactorial. Eso también es importante entender. La economía, los instrumentos de inversión, todos son multivariables. Uno puede decir, oye, el dólar va a subir porque hay incertidumbre política, sí, pero también puede bajar porque China se reactiva o porque Estados Unidos le fue peor en sus políticas monetarias y se deprecia su moneda. Entonces, hay múltiples factores que afectan a los instrumentos. Estaba llegando casi al fin, se fue súper rápido. Tres condoros que te han mandado, ya sea personal o como consejo financiero en tu este rol de evangelista de educación financiera. Condores que me han mandado. Uno, bueno, una vez hablé de política y eso fue un condoro. O sea, fue importante porque se bajó mucha gente de mis redes sociales, simplemente por dar un poco una opinión sobre temas políticos personales. Entonces, es un tema y uno tiene que aprender a separarlo si es que quiere educar de forma transversal. Si uno no quiere ser transversal y quiere educar a su grupo, perfecto, pero uno tiene que definirse. Segundo, importante, pero es más error personal, más que como de educador, pero invertir en cosas que no me manejo bien por dato. Ese fue mis primeros errores. Yo compré acciones de la TAM, porque escuché en su minuto la típica, oye, todo el mundo hablaba de esto y suena interesante y valía harto y compré, no sé, pues, a 1.400 pesos y de repente bajó a 300 y dije, ya, me tengo que salir. Y ahí ya entendía más del tema, me puse a leer las noticias, vi que estaba en quiebra, que no tenía por dónde, y que ya habían anunciado que iban a valer un 0,1% de lo que valían ahora, y dije, ya, esto se va a acabar. Un montón de gente, yo lo escribí eso, un montón de gente no leyó el prospecto, incluyendo algunos corredores de bolsa que lo habían dicho respecto que la dilución iba a ser casi completa. Y salía la noticia y se supo mucho antes de que se diluyera y la gente igual seguía especulando. Entonces, ese fue un error fuerte en su minuto. Y un tercer error, así como potente, que me podría haber mandado, es cuando a veces me pasa que conozco un instrumento de inversión nuevo, me emociono mucho y lo subo rápido a las redes sociales, lo iba aprendiendo. Es como que, no sé, po, apareció un fondo de leasing que era UF más 55 y yo al tiro hago un video, cachen este fondo, que fondo UF más 55, qué interesante, estudienlo, porque siempre trato de incitar a estudienlo, porque ni siquiera lo había tomado. Pero ya me he dado cuenta que en este concepto de influencer, la palabra, pese a que hay gente que dice, no, yo soy creador de contenido, pero en la realidad influencian a muchas personas. Y hay gente que después al otro día o 2 meses después me escribían como, por ti me metí a esta cuestión, no sé qué, ¿verdad? Y yo, no, pues si yo no me he metido, pero ¿cómo si tú dijiste? Y hay que ser súper cauteloso por cómo uno dice o el notición que te está enfrentando, porque muchas personas este concepto de influenciarlo lo toman súper literal, es como lo que diga lo hago. Y eso es una responsabilidad que tiene que tener toda persona que crea contenido masivo. Y sacarse no sé cómo se dice, las culpas o el escudo, como de decir, como no, es que yo digo que la gente tiene que entender por su cuenta, es que no. No todo el mundo entiende así, no todos son iguales a uno, eso es lo que hay que entender. Si yo estoy creando contenido para llegar a miles, entonces tengo que entender a quién estoy llegando. Y el que estoy llegando quizás me va a copiar. Y no simplemente tengo que decir, oye, no me copien, tengo que trabajar ese Educar, contenido. tienes que Sí. educar. Oye, la última pregunta porque me estoy súper repasado, pero interesante el tema. Este año tú como observador del mundo de las inversiones, de lo que hemos hablado, acciones, fondos mutuos, renta inmobiliaria, ¿tú lo ves este año en Chile como un año de oportunidad, un año que hay que estar a la defensiva, o hay que ser cauto, o hay que ser agresivo porque está todo barato? Pero es que es raro, porque yo recomiendo a los demás estar cautos y cuidar mucho su capital, porque creo que es un año complejo, un año con recesión, un año que va a haber, o
sea, nadie sabe el futuro, pero pienso que puede haber un aumento en el desempleo, que va a ser un año complicado, básicamente, y que la inflación no está bajando al ritmo que se espera que se baje. Entonces, aparte de estar complicado, los sueldos no suben y los costos sí suben. Entonces, eso es un tema. Entonces, siempre lo llamamos como a la cautela y a la prudencia. O sea, cuiden sus luquitas, cuiden sus trabajos y ojalá aprender a generar nuevas fuentes de ingresos. Eso por un lado. Personalmente, yo estoy tratando de tomar las oportunidades que encuentro. O sea, yo no tengo invertido, pese a lo que todos los expertos dicen, y acá por eso me gusta separarlo. O sea, yo recomiendo lo que creo que la gente experta tiene razón, que la renta fija es súper interesante y buena en este minuto, ¿ya? O sea, que te den el 9-10% anual prácticamente garantizado instituciones financieras sólidas como los bancos, que básicamente esa es la rentabilidad que uno esperaría de la renta variable a largo plazo promedio, o sea, entonces, ¿por qué no tomarla? Yo me estoy yendo por el lado de buscar oportunidades y emprender fuerte este año, pero Perfecto. porque tengo muy resuelta la generación, estoy generando buenos ingresos con distintos emprendimientos que estoy haciendo, con el mismo rol de influencer, estoy sacando un libro, entonces se me está dando la fortuna de tener eh, liquidez, y básicamente por eso la frase clásica gringa como el cash is king toma sentido, o sea, uno con liquidez puede buscar oportunidades. Perfecto, los requete contrapasamos. Los que están acostumbrados a ver este programa va a ser un poquito más largo, pero creo que valió la pena. Invitado esta semana calurosa de febrero, Francisco Ackerman, influencer, podcaster y que se ha dedicado a evangelista financiero. Educación financiera y lo pueden seguir por Instagram, LinkedIn y redes y sus podcasts. Gracias, Francisco, por estar acá. Tengo que apurarme porque nos requete contrapasamos. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias, Iván, por la invitación, estuvo muy entretenido.